Capítulo 19. Una Navidad no tan mala. Había pasado una semana desde que Tracy había derrotado públicamente a Draco delante de toda la casa y de medio colegio. Esta carrera culminó un fin de semana muy malo para Malfoy, que había comenzado el día anterior con su pobre actuación en el campo de Quidditch. En tan solo un fin de semana, Draco vio cómo sus bases de apoyo se erosionaban y su popularidad se desplomaba entre los Slytherin mayores. Durante ese tiempo, las relaciones dentro de la casa Slytherin se habían descongelado entre Harry, sus amigos y algunos de los Slytherins de alto rango que ostentaban el poder en la Casa de las Serpientes. No era una relación basada en la confianza ni la amabilidad, sino en el respeto. Harry dudaba que alguna vez se llevara bien con algunos de esos estudiantes, pero no necesitaba ser amigo de ellos, solo necesitaba que lo respetaran a él y a sus amigos para evitar futuros problemas. No les perjudicaba que Slytherins mayores y más respetados, como Octavian Rawlings, el prefecto de sexto año y el capitán de Quidditch, pareciera estar de su lado. Mientras la posición de Harry y sus amigos dentro de la casa se disparaba, la de Draco y sus Metoons había caído considerablemente. Malfoy seguía en el equipo de Quidditch, pero era más un tecnicismo que algo que pudiera mejorar. Parecía casi seguro que perdería su puesto el año que viene cuando el equipo tuviera pruebas abiertas. Incluso con el apoyo menguante, Harry seguía siendo cauteloso con Draco, aunque se sentía fortalecido por el creciente apoyo de él y sus amigos en la casa. No era tan insensato como para subestimar a Malfoy. Presentía que Draco podría ser más peligroso, ahora que estaba herido y desesperado, que nunca cuando estaba en la cima. Con poco que perder en la casa de Slytherin, era posible que arriesgara mucho más para recuperar su puesto en la cima. El profesor Bean se aclaró la garganta, interrumpiendo a Harry de sus reflexiones sobre la política de Slytherin y volviendo al tema en cuestión. Era un tema que Harry ya había olvidado por completo, pues se había distraído al comienzo de la conferencia. Ya podía sentir la dulce tentación del sueño solo después de unos segundos de escuchar la conferencia, lo cual no le sorprendió a Harry, considerando que había otra rebelión de duendes. En cierto modo, Harry Potter quedó impresionado por su profesor de historia de la magia. En una clase cuyos temas incluían rebeliones de duendes, guerras de gigantes, batallas mágicas medievales y purgas de dragones, el profesor Vince tenía un talento increíble para hacer que todos esos emocionantes eventos parecieran completamente aburridos. Su profesor fantasma seguía bromeando con su voz monótona y aburrida, dando otra conferencia insufrible sobre otra rebelión de duendes. La forma en que Harry se maravillaba de la ineptitud de su profesor era intentando mantenerse despierto durante toda la clase. Tenía la cabeza apoyada en una mano, mientras que con la otra sostenía la pluma. Un vistazo rápido a su pergamino en blanco le reveló que Harry no había logrado tomar apuntes durante otra clase espantosa. Un rápido vistazo al aula desde su asiento le indicó que no era el único que no tomaba apuntes. Sin embargo, era uno de los pocos que seguía despierto. Theodore Nat, sentado junto a Harry, también estaba despierto. El entusiasta de la historia, cuya pasión por el tema aún no había sido desanimada por el profesor Vince. Era en él en quien Harry y sus amigos confiaban, ya que parecía inmune a Vince y podía tomar apuntes que Harry y los demás copiaban en uno de sus descansos. Sin embargo, al igual que Harry, el pergamino de Theodore estaba sorprendentemente vacío. Harry se preguntó si Vince finalmente había logrado apagar el interés de otro estudiante por el tema. Al observar más de cerca a su amigo, Harry notó que su atención estaba fijada en un pergamino. Lo reconoció al instante, era una carta que Theodore había recibido esa mañana en el desayuno. Harry no había podido leer su contenido, solo había visto la reacción que había provocado en su amigo. No fue positiva. Su amigo se había vuelto retraído y taciturno desde que la abrió. Los intentos de Harry de que su amigo se sincerara sobre el contenido de la carta durante el desayuno fueron rechazados. Cuando por fin sonó la campana que anunciaba el fin de la clase, sirvió más como despertador, ya que despertó a la mayoría de los Slytherin y Ravenclaw que se habían quedado dormidos durante la clase. Esto incluía a las otras dos amigas Slytherin de Harry, Tracy y Daphne.
La primera bostezó, mientras que la segunda se apresuró a recoger sus libros, guardando su mochila, pues no quería quedarse ni un segundo más. Fue cuando estaba empacando que los ojos de Daphne notaron el trozo de pergamino en blanco de Theo. Nat, ¿no tomaste notas? ¿Qué? Preguntó, parpadeando para salir de su estupor. Bajó la vista a la página en blanco y miró a sus amigos. Debo haberme quedado dormido. Les pasa a los mejores, dijo Tracy, empujando su silla mientras reprimió otro bostezo, demostrando aún más su punto sobre la dificultad de mantenerse consciente durante la historia de la magia. Esperemos que Vince no incluya este material de clase en nuestros exámenes, dijo Daphne. Siempre podemos conseguir las notas de Hermione, señaló Tracy, refiriéndose a su amiga de Gryffindor que compartía su clase con los Hufflepuff. No siempre son iguales, argumentó Daphne. Bueno, entonces quizá la próxima vez deberías tomar notas, dijo Theodore sin rodeos, mientras recogía sus cosas. Daphne frunció el ceño, pero hay que reconocer que no atacó, como solía ocurrir cuando estos dos intercambiaban pules verbales. En cambio, señaló la carta que Nat aún sostenía. ¿Sigues deprimido por esa carta? Theodore se puso rígido de inmediato, metiendo rápidamente la carta en su bolso, antes de deslizar el bolso sobre su hombro y sobre su espalda. «Theo», preguntó Harry, frunciendo el ceño ante el comportamiento de su amigo. «No es nada», dijo Theo con un suspiro, metiéndose las manos en los bolsillos. «Es solo una carta de mi padre». «Eso arruinaría el día de cualquiera», dijo Daphne con un dejo de simpatía en su voz. Theo resopló, eso es decirlo suavemente. Para Harry y los demás no era ningún secreto que Theodore y su padre no se llevaban bien. El patriarca Nat era muy estricto y exigente con su único hijo. Representaba las antiguas visiones prejuiciosas de los sangre pura sobre el mundo mágico. Era una perspectiva que su hijo no compartía y que ahora servía de fuente de tensión entre ambos. Entonces, ¿qué dijo?, preguntó Harry tentativamente, esperando que su amigo fuera más receptivo a la pregunta de lo que él lo fue cuando le preguntaron en el desayuno esa mañana. «Es que mi padre decidió irse de viaje de negocios estas vacaciones», respondió Theo. «Así que me quedaré en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad». «Lo siento mucho», dijo Tracy con simpatía. «No es gran cosa», respondió Theodore, indicando que no era un tema en el que quisiera insistir. Tracy y Daphne captaron la indirecta y las dos chicas de Slytherin empezaron a hablar de otra cosa. Harry, por otro lado, no olvidaría el asunto tan rápido. Se daba cuenta de que a su amigo no parecía gustarle mucho la idea de quedarse en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad, y Harry no podía culparlo. Había pasado suficientes Navidades horribles con los Dursley como para apreciar de verdad la Navidad que vivió el año pasado con Daphne, su familia y Lunático. Era algo que esperaba con muchas ganas este año, pero no estaba seguro de si podría disfrutarlo tanto sabiendo que su mejor amigo se quedaría atrapado en el castillo durante las vacaciones sin familia ni amigos, completamente solo. Nadie debería pasar la Navidad solo. Pensando en cómo ayudar a su amigo, se le ocurrió una idea a Harry, tentadora y, con suerte, factible. Tendría que poner el plan en marcha de inmediato si quería llevarlo a cabo antes de que empezaran las vacaciones de Navidad. Lo primero que tenía que hacer era escribir una carta. Las vacaciones de Navidad estaban a la vuelta de la esquina para los estudiantes de Hogwarts. El castillo estaba decorado para las festividades. Sin embargo, incluso con la Navidad a la vuelta de la esquina, eso no significaba que la carga de trabajo hubiera disminuido. Parecía que los profesores intentaban abarcar todas las lecciones posibles. Con menos de una semana de clases para el final, había una montaña de tareas y un puñado de clases entre Harry y su libertad. Él y sus amigos tuvieron que pasar la mayor parte del fin de semana dentro, sin poder disfrutar de la nieve recién caída que cubría el recinto escolar. Me pregunto si a los profesores se les paga por tarea, reflexionó Daphne el lunes por la mañana de su última semana antes de las vacaciones. Seguro que tienen una quiniela, murmuró Tracy, dejándose caer junto a Daphne y amontonando salchichas y huevos en su plato. Parecía desanimada, pero no así su apetito.
Ya los veo a todos en la sala de profesores, añadió Theodore, mientras él y Harry ocupaban sus asientos habituales frente a las chicas, comparando notas, repartiendo apuestas y felicitándose mutuamente por el buen trabajo. Harry solo pudo sonreír ante la imagen que su amigo conjuró, por ridícula que sonara. Imaginaba a Snap y Flitwick comparando la cantidad de tareas asignadas para decidir quién había asignado más y, por lo tanto, quién había ganado la apuesta. Mientras tanto, en McGonagall y Sprout repartían copas de champán de cortesía al resto del profesorado mientras celebraban otra semana agotadora para sus alumnos. Todo era muy absurdo, pero la cantidad de estudio que Harry y sus amigos tenían que hacer, sumada a la falta de sueño, le hacía preguntarse si no habría algo de cierto en ello. Entonces, supongo que no quieres ser profesor, Theo, preguntó Harry al terminar sus reflexiones. No estoy tan seguro, hizo una pausa Theodore, con una expresión pensativa en su rostro, como si intentara imaginarse dentro de unos años. Sería agradable estar del lado que distribuye en lugar del que recibe, para variar. Harry rió entre dientes, antes de empezar a elegir entre los diversos desayunos que le ofrecían para servirse en el plato. Apenas había cortado los waffles, las lechuzas empezaron a aparecer en picado entregando correo, periódicos y otros paquetes. Una de ellas era la querida Hedwig de Harry. Su hermosa lechuza color nieve aterrizó con gracia entre una bandeja de tocino y waffles. Hola, chica, la saludó Harry, ofreciéndole un trozo de tocino. Hedwig lo tomó sin protestar. Al terminar, frotó suavemente su cabeza contra la mano extendida de Harry. Él sonrió, acariciando cariñosamente las plumas de la lechuza. Yo también me alegro de verte, chica. Hedwig respondió con un suave ulular, antes de extender la pierna para mostrarle a Harry que llevaba una carta. Agradecido, él la desató y le ofreció un segundo trozo de tocino, que ella aceptó con gusto. ¿De quién es, Harry?, preguntó Daphne. Harry presentía de quién era la carta y qué contenía. Sin embargo, no iba a decir nada hasta estar seguro, e incluso entonces no la compartiría con los demás a menos que fuera una buena noticia. Al desenrollar la carta, vio un breve mensaje escrito por Cyrus. Solo tardó unos segundos en leerlo, pero fue suficiente para alegrarle la mañana a Harry, sin reprimir la sonrisa que se le dibujaba en los labios ante la buena noticia que acababa de recibir. «Es de Cyrus», respondió Harry, revisando la carta para comprobar que Daphne estaba interesada, pero no era para Daphne a quien Harry le había escrito al patriarca de Gringotts. Se giró hacia Theodore y vio que su amigo le ofrecía a Hedwig otro trozo de tocino. Parecía que había encontrado a alguien que la consentía mientras él leía el mensaje. «Theo, le escribí a Cyrus sobre nuestros planes para Navidad y le pregunté si podías quedarte con nosotros durante las fiestas». Hizo una pausa para respirar antes de terminar, y dijo que sí. Theodore frunció el ceño, como si no hubiera oído bien a Harry o no creyera lo que había dicho. «Mi padre, ya di permiso», terminó Harry por él, agitando la carta como prueba. «Cyrus le escribió por mí». «¿En serio?», preguntó Theo, como si esperara que fuera una broma. «De verdad», confirmó Harry, que seguía sonriendo. Una pequeña, pero notoria sonrisa apareció en la expresión de Theo. «Gracias, Harry», hizo una pausa como si tratara de pensar en algo más que agregar. «No sé qué decir». «Di que sí». Theodore se rió entre dientes antes de asentir. «Sí, excelente», dijo un Harry aliviado y feliz, que estaba agradecido y emocionado ante la perspectiva de que su mejor amigo pudiera quedarse con él, Moony y la familia Gringotts durante las vacaciones de Navidad. «No tenías que», empezó Theo, pero Harry no quiso ni oír hablar del tema. «Eres mi amigo, Theo», le aseguró. «Y si no te hubieras quedado con nosotros, me habría quedado aquí contigo». Le dio una palmadita amistosa en el hombro para reafirmar sus palabras. «Gracias de nuevo, Harry». Theodore agachó la cabeza, pero no intentó añadir más agradecimiento, y a Harry no le hizo falta. La expresión y el tono de Theodore le decían más que cualquier otra palabra. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Harry?». Harry levantó la vista y vio una sonrisa pícara en los labios de Tracy. Se encogió de hombros,
intentando parecer despreocupado, al responder solo unas semanas. ¿Y todo sin que lo sepamos?, preguntó ella, sacudiendo la cabeza. Bien hecho. Pensé que quedarías impresionado, bromeó Harry. Tracy asintió, antes de volverse hacia Theodore. Felicitaciones por tu liberación navideña. Theo levantó la vista de su desayuno y le dio a Tracy una sonrisa de agradecimiento antes de volver a su desayuno. La única que no había hablado desde el anuncio había sido Daphne. Parecía impasible, casi como si intentara contener el ceño fruncido. Sus ojos azules denotaban posible enfado, pero no estaba claro cómo se sentía con respecto a la terrible experiencia hasta que finalmente habló. Supongo que una Navidad con Theodore no me mataría. Gracias, Daphne, respondió Theodore, sin el sarcasmo habitual que usaba al hablarle. Al igual que ella, sus palabras y su tono eran sinceros. Ella simplemente sintió, antes de volver a su desayuno. En ese momento, Harry no pensaba en sus estudios ni en contar los días para las vacaciones. Simplemente agradecía que su amigo se quedara con él durante las fiestas, y aunque aún faltaban varios días para las vacaciones, la Navidad se había adelantado. Nunca pensé que terminaría, gimió Tracy mientras los amigos se dirigían a un compartimento vacío en la parte trasera del expreso de Hogwarts. Ella y Daphne fueron las primeras en ocupar el compartimento, mientras que Harry y Neville la siguieron, ayudándolas con sus baúles. ¿Qué tienes aquí, ladrillos?, preguntó Harry, mientras él y Neville ayudaban a cargar el baúl de Tracy en el portaequipajes. Tracy, que se había acomodado en un asiento junto a la ventana, se recostó con los ojos entornados al responder, sí, algo así. Neville dejó escapar un suspiro cansado antes de que ambos agarraran el baúl de Daphne. ¿Sabes que solo estaremos fuera unas semanas? Harry agarró el otro extremo, mientras los dos chicos conseguían subir el baúl de Daphne al portaequipajes. El suyo parecía tan pesado como el de Tracy. Harry no lo entendía. Solo había metido unas mudas de ropa, un puñado de libros del colegio, y eso era todo. Ni siquiera trajo la jaula de Hedwig. Decidió dejarla, ya que ella tenía la suya en casa de los Gringers. Simplemente le había dicho que se encontrara allí y que la vería esa noche. Después de cargar los baúles de las chicas, estaba seguro de que habían empacado todo el dormitorio, con muebles y todo. ¿Qué?, preguntó Daphne, tomando el asiento vacío junto a su amiga. Llevé poco equipaje. Odiaría tener que cargar con tu baúl al final del año, dijo Harry, intentando hacer crujir la manivela en su cuello. ¿Es una oferta formal?, preguntó Daphne. Tartamudeó Harry, pero afortunadamente se salvó de responder porque Theodore y Hermione fueron los siguientes en llegar, el primero llevando el baúl de la segunda. Cuando lo dejó en el suelo, aterrizó con un fuerte golpe. Harry y Neville intercambiaron gemidos al darse cuenta de que su trabajo aún no estaba terminado. Creo que tienes la mitad de la biblioteca de la escuela aquí, señaló Theodore, inclinándose sobre el baúl para recuperar el aliento. Solo un poco de lectura ligera, respondió Hermione con un ligero rubor en sus mejillas. Daphne palmeó el asiento vacío a su lado. Ven a sentarte, Hermione. Al Gryffindor no le hizo falta que se lo dijeran 2 veces antes de tomar el asiento vacío, y pronto las 3 chicas estaban charlando, dejando el trabajo pesado para que lo manejaran los chicos. Harry y Neville se unieron a Theodore junto al baúl de Hermione, levantándolo del suelo. Para sorpresa de Harry, el de Hermione parecía más pesado que los 2 primeros, pero los 3 lograron hacerle espacio en el portaequipajes antes de bajar de sus asientos y ver que aún tenían que cargar los 3 baúles. Con los baúles de las chicas, y finalmente cargados, Harry, Neville y Theo pudieron sentarse frente a ellas. Fue más bien como desplomarse en ellos después del breve pero agotador trabajo. ¿Ya te quedaste sin aliento?, bromeó Tracy. Harry decidió no responder, reclinándose en su asiento, intentando recuperar el aliento y calmar su palpitante corazón. Neville y Theodore no lo estaban pasando mejor. El trabajo pesado había sido rápido, pero agotador para el trío de chicos, que ya estaban un poco privados de sueño y mentalmente agotados tras la última semana de clases. Sin embargo,
una vez que el expreso de Hogwarts arrancó unos instantes después, anunciando oficialmente el inicio de las vacaciones navideñas, el cansancio y la somnolencia se disiparon rápidamente en el trío de chicos. Los 6 amigos enseguida centraron la conversación en sus planes navideños y en intentar coordinar cómo podrían reunirse un par de veces antes de que terminaran las fiestas. Al final del viaje en tren, los 6 habían llegado a un acuerdo provisional. Planeaban ir a casa de Tracy el día siguiente, a casa de Daphne el 28, a casa de Hermione al día siguiente, el 29, y finalmente a casa de Neville el día de Año Nuevo. Para Harry y los demás, era un buen acuerdo, pero aún necesitaban la aprobación de sus respetados tutores. Una hazaña que no creían demasiado difícil, ya que habían dado el visto bueno a la idea. Solo faltaba concretar las fechas exactas, y como los 6 conocían los calendarios festivos de sus familias, los 6 amigos confiaban en que su acuerdo superaría el escrutinio de los adultos. El entorno familiar del andén 9 3/4 de la estación de King's Cross alertó a los amigos de que su viaje y sus planes habían terminado. Cuando el tren se detuvo lenta pero firmemente, las 3 chicas se volvieron hacia Harry, Theodore y Neville con expectación. Los 3 chicos comprendieron la tarea inesperada que se les encomendaba. Dirigieron su atención a los pesados baúles de las chicas, que se cernían sobre sus cabezas en el portaequipajes. Por desgracia para Harry y los demás, los baúles seguían tan pesados como recordaba, pero el relajante viaje en tren, por no hablar de unos bocadillos, les había dado fuerzas y les había quitado el cansancio. Así que, por suerte, el trabajo no les pareció tan pesado esta vez. El primer baúl en agarrar fue el de Hermione. Hermione parecía un poco avergonzada al tomar el asa de su baúl. Consciente de la cantidad de libros que había guardado para leer durante sus breves y supuestamente relajantes vacaciones de Navidad. Aún así, les dio las gracias efusivamente. Harry, Neville y Theodore le restaron importancia con un gesto, pero todos coincidieron en que lo apreciaban y que se sentía bien. Sin embargo, fue Theo quien pareció tomarse más en serio el agradecimiento de Hermione. Sus labios esbozaron una pequeña sonrisa disimulada, y su pecho pareció hincharse ligeramente, y cuando le ofreció su baúl, sus dedos parecieron rozarse en el mango. Esto provocó una reacción inmediata en ambos, un rubor en Hermione y un torpe tartamudeo en Theodore. Decidiendo no comentar sobre el extraño comportamiento de sus 2 amigos, centró su atención en el baúl de Daphne. Él y Neville lograron sacarlo con cuidado del portaequipajes y colocarlo delante de ella. Bueno, muchas gracias, dijo dulcemente, dándole una palmadita a Harry en el hombro. No hay propina, bromeó Harry. Ella sonrió y dijo, levanta con las piernas, no con la espalda. Harry puso los ojos en blanco, ignorando las risas de las chicas, antes de unirse a Neville y Theodore para ir a buscar el baúl de Tracy. Entre los 3, el peso se distribuía equitativamente, lo que facilitaba mucho la tarea, y al final, ninguno de los 2 se quedó sin aliento. Harry ni siquiera había soltado un suspiro, ni Theo ni Neville. Deberían entrenar con pesas durante las vacaciones, bromeó Tracy mientras tomaba su baúl. Porque les aseguro que esto, le dio un golpecito a su baúl, estará más pesado para el viaje de regreso. Harry, Theodore y Neville se apresuraron a tomar sus baúles, mucho más ligeros. Siguieron a las 3 chicas fuera del compartimento y entraron en el pasillo abarrotado, dirigiéndose a la salida más cercana del tren. Por suerte, los estudiantes se dispersaron rápidamente por las salidas, y los 6 amigos solo tardaron unos minutos de paciencia en encontrar también la salida. Tracy y Hermione fueron las primeras en partir. Se despidieron, les desearon una feliz Navidad y prometieron escribirles antes de irse con sus queridos padres. Neville fue el siguiente, tras haber visto a su abuela, como antes a Tracy y Hermione, y les deseó una feliz Navidad antes de despedirse con la mano. Daphne, Harry y Theodore se quedaron solos con sus baúles en el andén, en medio de una multitud de familias que buscaban y se reunían con sus hijos. Y como la multitud no parecía dispersarse, era aún más difícil para el trío de amigos localizar a Remus, Roxane o Sirius. ¿Los ves?, preguntó Harry. No,
respondió Daphne, no lo entiendo. Deberían estar aquí. Daphne. Daphne no tuvo tiempo de registrar la voz de su hermana ni su ubicación hasta que Storie ya la tenía abrazada. Tori, respondió Daphne, recibiendo el abrazo de su hermana, antes de mirar a su hermana menor para buscar a sus padres. ¿Dónde están mamá y papá? Pero Storie no necesitó responder, ya que Harry los divisó enseguida, Cyrus, Roxanne y Remus. Verlos a los tres le hizo sonreír. Al verlos por primera vez en meses, se dio cuenta de cuánto los había extrañado. Claro que habían intercambiado cartas, pero era un pobre sustituto de verlos frente a él en ese momento. Remus fue el primero en llegar hasta Harry, mientras Roxanne y Cyrus se unían a sus hijas. Lunático, respondió Harry, abrazando a su tío, que estaba casi cubierto de sangre. Le devolvió el abrazo, dándole una suave palmadita en la espalda al terminar. ¿Qué tal? Fue horrible, gimió Harry, tanta tarea. Remus se rió entre dientes. ¿Qué esperabas de la escuela? Pero su conversación duró poco, ya que Storie lo vio y saludó a Harry con un abrazo tan entusiasta como el que le dio a Daphne. Hola, Tori, saludó Harry a la menor de las hermanas Gringres. ¿Te diviertes sin nosotras? Cuando se apartó del abrazo, inmediatamente sacudió la cabeza. No, fue tan aburrido. Harry se rió entre dientes. No te preocupes, tendremos mucho tiempo para divertirnos durante las vacaciones. Storie sonrió ante esto. ¿Lo prometes? Lo prometo, le aseguró. Parecía haber funcionado, parecía como si la niña de 9 años se hubiera tomado su promesa en serio. Roxanne fue la siguiente, ofreciéndole a Harry una cálida sonrisa, antes de abrazarlo como a un hijo, en un abrazo que siempre reconfortaba a Harry de una forma difícil de explicar. Hacía tiempo que había dejado de intentar etiquetar la sensación. Lo mejor que podía hacer era decidir que la calidez y la tranquilidad que emanaban eran similares a las que sentiría su propia madre al abrazarlo. Cuando ella se apartó, sus suaves ojos marrones lo inspeccionaron con una mirada maternal que solo reconfortó aún más a Harry. Estamos muy contentos de que estés aquí. Yo también, dijo sinceramente. Hemos estado contando los días, ¿sabes? Anunció Cyrus, haciendo notar su presencia mientras se paraba junto a Roxanne, y cuando sus ojos se posaron en Harry, sonrió. ¿En serio? Preguntó Harry sorprendido. Sabía que lo había estado haciendo, ya que estaba tan emocionado por regresar, pero nunca se le pasó por la cabeza que ellos también lo harían. Por supuesto, le aseguró Cyrus, dándole una palmada en la espalda. Parecía que iba a decir más, pero sus penetrantes ojos azules miraban por encima del hombro de Harry. Theodore. En el emotivo reencuentro de ver a Storie, Remus, Roxanne y Cyrus, Harry se había olvidado por completo de su amigo. Al darse la vuelta, vio que su amigo se mantenía torpemente alejado del reencuentro, sin saber qué hacer o decir, así que decidió guardar silencio. Asintió con rigidez cuando Cyrus se dirigió a él antes de dar un paso al frente. Gracias por invitarme, señor Gringres. Fue Roxanne quien respondió que el placer es nuestro, Theodore. Theodore pareció sorprendido por su honesto comentario, pero pudo ocultar su sorpresa rápidamente, conformándose con una sonrisa tímida, antes de agachar la cabeza para evitar una mayor vergüenza. Pero si vas a quedarte con nosotros hay algunas reglas que debes seguir. Harry entendió en silencio a qué se refería el señor Gringres, pero parecía que el mensaje fingido y serio no le había llegado a Theodore. Por supuesto, señor. Theodore se enderezó inmediatamente e instintivamente. Cyrus levantó la mano para impedir que Theodore siguiera adelante. No es señor, Theodore, es Cyrus. De todas las reglas que Theodore esperaba, estaba claro que esta no era una de ellas. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Entonces ladeó la cabeza como si no lo hubiera oído bien. Señor, Theodore, le recordó Cyrus con dulzura. Seamos informales, no formales, sobre todo porque te quedarás con nosotros durante las vacaciones. Por supuesto, señor, dijo Theodore haciendo una mueca. Quiero decir, Cyrus, lo siento. El patriarca de Gringres le extendió la mano. Vamos, vamos, no hay necesidad de disculparse por algo tan trivial. Theodore asintió antes de estrecharle la mano.
intentaré recordarlo. Cyrus sonrió, una sonrisa suave y relajante que pareció tranquilizar a Theodore, ya que ya no estaba erguido, relajando su postura a tiempo para que Roxanne pudiera seguir el saludo de su esposo. Hemos oído mucho sobre usted, dijo educadamente. ¿En serio?, preguntó Theodore sorprendido, antes de retorcerse de mi padre. No, le aseguró Roxanne, aparentemente intuyendo el difícil tema que era el padre de Theo, de parte de Harry y Daphne. Principalmente Harry, añadió Daphne, pero su sonrisa opacó sus palabras. Bien, dijo Cyrus, aplaudiendo. Ahora, a menos que quieran pasar todas sus vacaciones en esta plataforma, movámonos, Blinky nos espera una gran cena. Un coro de síes respondió a los comentarios de Cyrus, y él sonrió. Entonces, vámonos. Harry no podría haber pedido una Navidad mejor. No fueron los regalos lo que lo hicieron atesorar este día, fue la gente con la que estaba. No es que Harry no disfrutara de los regalos que recibió, o que no estuviera deseando usarlos, porque sí, pero para él los regalos eran simplemente un extra. Después de años de malas Navidades con los Dursley, simplemente estaba feliz de estar con personas que realmente lo querían, igual que él los quería a ellos. No era algo que desperdiciaría ni olvidaría. Al llegar la mañana de Navidad, se abrieron los regalos y, después, cuando todos se dirigían a desayunar, se intercambiaron felicitaciones navideñas y se dieron las gracias por los regalos recibidos. En el desayuno, la experiencia fue aún mejor, ya que Blinky sirvió una comida deliciosa que incluyó los favoritos de todos. Después, al igual que el año anterior, Harry, Remus, Roxanne y Daphne fueron a Gatwick Hallows para presentar sus respetos a los padres de Harry. Theodore había declinado cortésmente la invitación y había decidido quedarse con Cyrus y Storie. Esta última recibió su decisión con entusiasmo. Si Harry no lo supiera, pensaría que la hermana menor de los Gringres estaba enamorada de su amigo Theo. La idea de que Daphne se enterara y su reacción ante su hermana solo contribuía a que Harry se divirtiera más con la situación. El viaje a Gatwick Hallows fue un asunto sombrío. El ambiente en el cementerio era reflexivo mientras presentaban sus respetos individuales a James y Lily. Al igual que el año anterior, a Harry le resultó difícil explicar adecuadamente las emociones que lo invadieron al ver las lápidas de sus padres. Remus y Roxanne ofrecieron rosas para que reposaran sobre las lápidas. Remus y Harry las colocaron frente a la de James, mientras que Roxanne y Daphne las colocaron frente a la de Lily. Hubo tristeza y lágrimas, pero también sonrisas y risas. Remus y Roxanne compartieron algunas de sus historias favoritas de sus dos amigos. Remus prefería las historias de su juventud cuando estaban en Hogwarts, mientras que Roxanne se centró en la época después de graduarse. Al regresar, todos estaban agotados emocionalmente. Remus se fue a acostar, Daphne fue a pasar un rato con Storie, y Roxanne y Cyrus decidieron dar un agradable paseo, ya que aún faltaba algo para la cena de Navidad. Harry decidió aprovechar el tiempo para estar con Theodore, y ambos se instalaron en su habitación, decidiendo jugar una partida de ajedrez mágico. Aunque ninguno de los dos era muy bueno, eso no les impidió divertirse. Pensé que serías mejor en esto, dijo Harry, después de tomar el alfil de Theo con su torre. Su tablero de ajedrez se extendía entre ellos, con una creciente pila de piezas de ajedrez a un lado. Los dos Slytherin se habían acomodado en sofás opuestos frente a la chimenea en la habitación de Harry. ¿Qué te hace decir eso? Estudias historia, señaló Harry, mientras recogía el alfil destruido de Theo y lo añadía a su pila de piezas caídas y casi destruidas. ¿No deberías poder usar una estrategia de alguna batalla que hayas estudiado? No funciona así, frunció el ceño Theo. Obviamente, respondió secamente el rey de Theo. Harry no pudo evitar reírse al ver a su amigo siendo criticado por su propia pieza de ajedrez. Sí, señaló Theo a su propio rey. Sigue hablando y dejaré que sus caballeros entren y terminen el trabajo. Su advertencia tuvo el efecto deseado, ya que su rey no solo se puso rígido ante la reprimenda, sino que se quedó en silencio ya que no deseaba ser golpeado y destrozado por los caballeros restantes de Harry. Satisfecho, Theo volvió su atención al tablero,
contemplando su siguiente movimiento. Solo tardó unos segundos en decidir avanzar el último peón que le quedaba, en un intento suicida por conseguir que Harry aflojara la presión sobre su rey, obligando a retirar uno de sus caballos restantes para encargarse del peón antes de que se acercara al rey, mal protegido. Harry no se movió y en lugar de eso avanzó con su torre, jaque. Por su majestad, haga algo, gritó el último obispo que quedaba de Teodoro. Prefiero que mis reyes estén muertos, replicó Teo. Esa no es manera de levantar la moral, reprendió el caballero de Teodoro. Teo se cubrió la cara con las manos antes de dejar escapar un gemido, mostrando su creciente frustración no solo por el juego sino por las piezas mismas. ¿Quieres que quede en tablas?, sugirió Harry, compadeciéndose de su amigo por haber sido reprendido por sus propias piezas de ajedrez. ¿Un empate? Esta pregunta vino del propio caballero de Harry. ¿Abandonar el juego en nuestro momento de triunfo?, preguntó el estupefacto rey de Harry. Nunca. Sí, dijo Teodore, y con un rápido movimiento de su mano accidentalmente tiró la mayoría de las piezas que le quedaban del tablero. Harry también se apresuró a retirar sus piezas en medio de crecientes protestas y murmullos, pues parecían estar planeando un aribualte contra su liderazgo. Afortunadamente, las piezas se silenciaron al ser retiradas del tablero encantado. Ahora sé por qué no jugamos al ajedrez, se quejó Teo mientras comenzaba a guardar sus piezas en la caja. Sí, asintió Harry con una sonrisa. Terminó de guardar las piezas antes de devolver el tablero y la caja a su lugar. Teodore había cambiado de postura en el sofá, así que, en lugar de sentarse y mirar hacia el sofá de enfrente, ahora estaba recostado con los pies apoyados en el borde del sofá, de modo que miraba fijamente la chimenea. ¿Has oído algo de tu padre? Harry había vuelto a su asiento. A diferencia de Teo, no se acostó, pero se inclinó para poder ver la chimenea y a su amigo. No, ni siquiera, pero Teodore no dejó que Harry terminara. Está muy ocupado. Lo entiendo, dijo Harry, sabiendo que el padre de Teo siempre había sido un tema muy delicado con su amigo. Luego se reprendió mentalmente por haber sido tan estúpido al sacar el tema. No debería quejarme, decía Teodore, pero Harry no estaba seguro de a quién se dirigían esas palabras, a él o a Teo. Es su trabajo duro lo que nos da una buena vida. Un silencio incómodo los envolvía como un vapor denso. Teodore parecía absorto en sus pensamientos, probablemente todos reflexionando sobre él, su padre o su difícil relación. Mientras tanto, Harry permanecía callado, buscando un tema más adecuado para desviar la atención del señor Nat y recuperar la alegría que los había embargado durante la partida de ajedrez. Bueno, me alegro de tenerte aquí. Eso pareció sacar a Teo de su ensoñación. Su mirada pensativa fue reemplazada por una pequeña, pero perceptible sonrisa, al girarse para poder ver a Harry. Gracias por invitarme. Harry despidió a su amigo con un gesto. No fue problema. No quería que ninguno de los dos pensara demasiado en los sucesos que habían traído a Teo allí. Harry no creía que su amigo tuviera que seguir agradeciéndole mucho después de haberlo ayudado a pasar la Navidad lejos de Hogwarts. Para Harry, no creía que hubiera hecho nada particularmente especial, estaba haciendo lo que creía que los amigos siempre deberían hacer, cuidarse. La continua atención que recibían lo incomodaba, al igual que a Teo, que repetía su agradecimiento una y otra vez. Aún así, esto sin duda es mejor que quedarse en Hogwarts con Draco como compañía. Sí, claro, asintió Harry. Al mirar a su amigo, este hojeaba un libro. Harry recordaba que Teo lo había traído a la habitación, pero no había podido echarle un buen vistazo hasta ahora. Al ver la portada, pudo leer el título. La historia de Roma. Debajo del título había una imagen de una vista aérea de una extensa pero antigua metrópolis con una arquitectura impresionante en plena exhibición. La imagen no se movía, lo que hizo que Harry se diera cuenta de que no era un libro mágico, sino Magel. Hermione me lo regaló para Navidad, dijo Teodore, aparentemente percibiendo la curiosidad de Harry. «Oh», preguntó Harry, notando el rostro sonrojado de Teo, antes de enterrar rápidamente su rostro detrás de su libro abierto para protegerse de la mirada inquisitiva, pero burlona, de Harry. «Sí»,
Hasta ahora está bastante bien, se recuperó Theodore, todavía usando el libro como escudo para cubrirse la cara, aunque es una pena que las imágenes no se muevan. Harry solo pudo negar con la cabeza ante el comportamiento de su amigo. Theo no solo pediría un libro de historia como regalo, sino que optaría por leer uno en Navidad y lo consideraría un día bien aprovechado. Es realmente fascinante. Theodore aprovechó el silencio de Harry para continuar, ver lo que lograron los romanos. Siguió hojeando el libro, aunque lo tenía pegado a pocos centímetros de la cara. Mil sus anfiteatros o sus acueductos. Harry soltó un bostezo fingido, pero muy fuerte, interrumpiendo las divagaciones históricas de su amigo. Esto también hizo que Theodore revisara el libro antes de cerrarlo para demostrar que parecía avergonzado por su larga charla sobre Roma. Lo siento. No lo hagas, sonrió Harry. ¿Siempre te ha gustado la historia? En lugar de interactuar con Theo, a quien Harry creía que su pregunta le haría gracia, el humor de Theodore cambió repentinamente de avergonzado a hosco. No, respondió finalmente, no siempre. Harry permaneció en silencio sin saber qué decir, mientras se quedaba pensando en silencio qué había hecho para que el comportamiento de su amigo cambiara tan radicalmente. Theodore se incorporó hasta sentarse, cerró el libro y lo dejó a su lado. Era mi tía. Tu tía, repitió Harry, sin recordar que su amigo hubiera mencionado a una tía durante el tiempo que estuvieron juntos. Sí, confirmó Theodore, ella murió hace unos años. Lo siento, Theo, dijo Harry, sabiendo que sus palabras eran un bálsamo débil para el dolor que su amigo obviamente sentía por la muerte. Theodore no parecía haber oído la disculpa de Harry, y si la había oído, la ignoraba. Era la hermana mayor de mi madre, la tía Ellen. Una mirada melancólica se dibujó en su rostro, reemplazando su expresión hosca. Solía visitarla de pequeño. Tenía una casita estupenda en la playa, y pasaba parte de los veranos con ella. Suena maravilloso, dijo Harry, sin recordar la última vez que su amigo había compartido un recuerdo de su familia o de su infancia, y mucho menos uno positivo. Siempre se había mostrado reticente a hablar de su pasado, y lo que se le escapaba siempre pintaba un panorama sombrío, y con la propia experiencia de Harry con los Dursley, comprendía la reticencia de Theodore a no querer hablar de ello en absoluto. Sí, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, sus ojos parecían distantes, perdidos en un recuerdo agradable. Pasábamos la mayor parte de la mañana y la tarde en la playa, y después de cenar ella solía leer uno de sus viejos libros de historia. Eran de valientes y honorables caballeros mágicos que participaban en duelos, había historias que contenían grandes batallas mágicas con magos luchando junto a muggles contra duendes y gigantes. Mientras hablaba, instintivamente cogió su libro de Roma, apretándolo contra su pecho. Y todo era fantástico. No era frecuente que Harry viera a su amigo tan absorto, ya fuera en un recuerdo en particular o incluso en una conversación. Siempre se mostraba adusto y antipático con los demás, pero incluso cuando Theo estaba con amigos, se mantenía reservado, lo que a menudo lo hacía parecer sarcástico o indiferente. Una de las pocas veces que Harry recordaba haber visto las verdaderas emociones de su amigo fue durante su primer año, cuando Theodore le mostró el espejo de Uis, antes de confesarle lo que había visto en él, un padre y una madre cariñosos. Sin embargo, esta vez, ver a su amigo particularmente feliz con este recuerdo fue un espectáculo agradable para Harry. Sonriendo, simplemente permaneció en silencio y observó esta nueva faceta de Theodore. Theodore miró el libro de Roma. Ella fue quien me consiguió mi primer libro de historia. Sus dedos, distraídos, trazaban las letras del título. La ira pronto nubló su expresión, sus labios, que estaban torcidos en una sonrisa, se transformaron en una mueca ceñuda. Apretó los dedos en un puño, y ahora está muerta. Se levantó, sujetando el libro con una mano mientras se acercaba a la chimenea, y por un instante Harry pensó que iba a tirarlo al fuego, pero no lo hizo. Ella es la razón por la que puedo ver testrals. Harry recordaba ese detalle personal sobre su amigo de hacía unos meses, en su primer día, cuando se encontró con los caballos oscuros y esqueléticos.
En el sorprendente recordatorio de Harry de que había presenciado la muerte, en su caso, había sido Quirrell. Se reveló que no era el único, Neville y Theodore también pudieron verlos. Harry nunca presionó a sus amigos ni les preguntó sobre las circunstancias que les permitieron ver a las criaturas, respetando su privacidad y la delicadeza del tema. Antes de que Theodore pudiera continuar, un golpe repentino llegó a la puerta de Harry, seguido un segundo después por Daphne asomando la cabeza. «La cena está lista». «Está bien», respondió Harry, con su atención aún en Theodore, quien se había quedado callado y quieto junto a la chimenea con la aparición de Daphne. «¿Qué pasa?», preguntó con sospecha. Abrió un poco más la puerta para poder entrar. «Nada», respondió Theodore, poniéndose rígido ante su presencia y el hecho de que su conversación privada había sido interrumpida. Daphne frunció el ceño ante la respuesta o el tono grosero de Theo, o ambos. En cualquier caso, no parecía convencida y parecía saber que le mentían. Se giró hacia Harry como esperando que la pusiera al corriente, pero no lo hizo, ni lo haría. «Bajaremos enseguida», le aseguró Harry, demostrando su punto levantándose de su asiento en el sofá. Todavía insatisfecha por haberle mentido, Daphne pareció darse cuenta de que no iba a obtener ninguna respuesta, así que se fue sin decir otra palabra, cerrando la puerta con cierta fuerza detrás de ella. Theodore dejó escapar un suspiro, con los hombros hundidos, aliviado de la tensión que había surgido con la llegada de Daphne. «Gracias». Sin saber qué decir ante lo que acababa de oír de su amigo y los recuerdos tan personales que Theodore había compartido con él, Harry estaba seguro de que cualquier palabra sería insuficiente, así que, mientras los dos amigos salían de su habitación, le rodeó los hombros con el brazo. Un simple recordatorio de que no estaba solo, que tenía amigos y que Harry siempre estaría ahí cuando lo necesitara. Theodore pareció entender el mensaje. Volviéndose hacia Harry, le dedicó una sonrisa de agradecimiento y asintió. Le dio una palmadita en el hombro. Harry soltó el brazo y los dos amigos salieron de su habitación y bajaron a cenar. Capítulo 20. Despertado, nos están golpeando. Harry solo pudo asentir ante la evaluación de Neville. Él, Neville y Theodore estaban acurrucados tras su improvisada fortaleza de nieve. Los 6 amigos disfrutaban del sol y del manto de nieve en los terrenos de la mansión Gringles. Los 3 chicos estaban inmovilizados por las 3 chicas. Los 6 amigos habían empezado a bajar en trineo por una de las colinas más empinadas del terreno. Esto se convirtió en una batalla campal de bolas de nieve, y poco después se definió el bando entre los 3 chicos y las 3 chicas. Se desató una feroz batalla que rápidamente se volvió contra los chicos, obligándolos a ceder terreno y a retirarse a su improvisada fortaleza de nieve en forma de V. Había sido construida a toda prisa, la parte superior y los laterales de las paredes eran irregulares, ya que añadieron una capa de ramas caídas para cubrirse. ¿Los ves?, preguntó Neville. El regordete Gryffindor respirando un poco agitadamente mientras se apoyaba contra uno de los 2 muros que formaban el fuerte. Harry se arriesgó a echar un vistazo rápido, observando el área plana a su alrededor. No vio ni rastro de Daphne, Tracy ni Hermione. Eso no era bueno. «Genial», murmuró Theo, agachado, formando una bola de nieve con otro puñado antes de añadirla a su creciente montón. Tomó una de sus bolas y observó con atención su fuerte. Lo siguiente que Harry oyó fue una bofetada húmeda seguida de un gruñido, antes de ver a Theo caer de espaldas, con la cara medio cubierta de nieve por una bola de nieve bien dirigida. Aún tumbado de espaldas, gimió. «Theo, ¿estás bien?», preguntó Neville, corriendo hacia su amigo caído. «Eso duele», dijo Theo con voz áspera, con el lado izquierdo de la cara enrojecido por el impacto de la bola de nieve, y trozos de nieve y escarcha cubrían el creciente moretón. Antes de que Harry pudiera preguntar si necesitaba entrar, una repentina lluvia de bolas de nieve comenzó a azotar las paredes de su improvisada fortaleza. Instintivamente, se dirigió a la pared buscando protección del bombardeo invernal, al igual que Neville, dejando a su amigo, aún caído y gimiendo, donde yacía. «Tal vez deberíamos rendirnos», gimió Neville. «No, no podemos», argumentó Theo con terquedad. «Nunca dejaremos de oírlo.
Entonces, ¿qué deberíamos hacer?, preguntó Neville. Theo se incorporó apoyándose en los codos, usando la mano enguantada para limpiarse los restos de hielo y escarcha de la cara, y con la otra recogió la bola de nieve que había perdido al recibir el golpe. Tomaremos represalias. Y sin decir nada más, lanzó la bola de nieve sin mirar por encima del muro, hacia el lugar de donde creía que provenía el ataque de las chicas. Siguiendo la señal de su amigo, Harry recogió una bola de nieve cercana y la lanzó, y Neville lo imitó rápidamente, mientras los tres chicos intentaban detener el avance de las chicas. Vaciaron su reserva de bolas de nieve, pero parecía que su desesperada estrategia defensiva estaba funcionando, ya que el bombardeo de las chicas se desvaneció rápidamente. Cuando Neville lanzó la última bola de nieve, oyeron un claro grito femenino que indicaba que había golpeado a alguien, y luego se hizo el silencio. Ninguno de los chicos sabía a cuál de las chicas habían golpeado, y ninguno quería mirar para averiguarlo, sobre todo porque a Theo le habían pegado la última vez que miró. El silencio se prolongó sin ninguna indicación de si la amiga a la que habían golpeado estaba bien. Neville palideció al darse cuenta de que había golpeado a alguien. ¿Qué hice? No es nada, le aseguró Theo. A Harry, que no le gustaba el silencio más que a Neville, construyó una bola de nieve a toda prisa y se asomó por encima del muro, ignorando la protesta de Theo. Lo que vio le revolvió el estómago. Allí, a menos de 3 metros de su fuerte, tendida en el suelo nevado, estaba Hermione inmóvil. Él tragó saliva. Ella no se mueve. ¿Qué? ¿OMS? Hermione, respondió Harry, poniéndose de pie rápidamente. Su instinto protector al querer ayudar a su amigo superó su voz más cautelosa, que le decía que se mantuviera dentro de los límites de seguridad de su fuerte. Salió de su escondite y se dirigió hacia su amigo. Hermione. Ella no respondió ni se movió de su lugar en el suelo. Harry, siseó Theodore a sus espaldas. Vuelve aquí. Lo ignoró, acortando la distancia con la inmóvil Hermione en cuestión de segundos. Oyó los pasos crujientes de Neville y Theodore, indicando que lo habían seguido. Cayó de rodillas a su lado, pero ella seguía sin responder. ¿Está bien?, preguntó Neville, cada vez más tímido. Hermione abrió los ojos de repente, sus labios se curvaron en una sonrisa, y antes de que Harry pudiera siquiera abrir la boca, sintió el impacto de una bola de nieve en la espalda. Se giró rápidamente a tiempo para ver una segunda bola de nieve impactarlo de lleno en el pecho, aterrizando en su trasero. Theodore y Neville recibieron ataques similares, pero ninguno duró tanto como cuando ambos cayeron al suelo. En un instante, Harry se dio cuenta de que los habían engañado. Solo pudo reprenderse mentalmente por caer en una de las estratagemas más simples del combate. La situación no mejoró al oír las risas de Tracy y Daphne al salir de sus escondites. Las dos chicas habían usado sus batas blancas para camuflarse con el fondo nevado. Hermione se puso de pie de un salto y le ofreció a Harry una mirada levemente comprensiva cuando sus ojos se encontraron, pero fue eclipsada por su propia sonrisa creciente, antes de ofrecerle un encogimiento de hombros. ¿Qué acaba de pasar?, gimió Theo. Te ganamos, respondió Tracy. Harry pudo oír la sonrisa en su voz, mirando para ver a Daphne y Tracy deteniéndose a unos pocos pies frente a ellos. Ambas chicas lucían triunfantes cuando se les unió Hermione, quien fue felicitada por ambas chicas por el papel que jugó en el engaño. Sabíamos que ustedes, muchachos, no perderían la oportunidad de demostrar su caballerosidad, decía Daphne, sonando como si estuviera disfrutando cada momento de su victoria. Lo hace sonar como si fuera algo malo, observó Neville, frotándose la parte posterior de la cabeza, donde la escarcha y la nieve se aferraban a su cabello castaño, mostrando donde había sido golpeado por una de las bolas de nieve de las chicas. No, respondió Daphne todavía sonriendo. Solo es predecible. ¿Cómo pasó esto?, se quejó Theo, todavía sin querer creer que acababan de perder. Fuimos más listos que ustedes, dijo Daphne, señalándose a sí misma, a Tracy y a Hermione. No se hagan los sorprendidos, deberían haber sabido que no tenían ninguna oportunidad. ¿Y eso por qué?, preguntó Theo. Porque somos más inteligentes y mejores que tú, respondió Daphne con indiferencia,
Las chicas siempre lo son. Harry puso los ojos en blanco. Sabía que su pérdida había sido costosa no solo para su orgullo, sino también para el hecho de que las chicas se habían ganado el derecho a presumir, y Harry presentía que no iban a ceder ni permitir que él y los chicos lo olvidaran pronto. Tenías que hacerte el héroe, Harry, dijo Theodore, con una sonrisa y un tono divertido que respaldaban sus palabras. Se encogió de hombros ante su compañero Slytherin. Es solo mi Gryffindor interior. Theodore resopló, entrando a ciegas en la acción, ignorando las consecuencias. Hizo una pausa antes de asentir. Sí, eso suena a Gryffindor, sin duda. Tras declararse vencedoras de la guerra de bolas de nieve, las 6 amigas decidieron que ya habían tenido suficiente frío. Tras cambiarse la ropa mojada, Blinky las sorprendió ofreciéndoles dulce de leche casero recién hecho y chocolate caliente. Tras una ronda de agradecimientos y elogios para la elfa doméstica de Gringotts, se instalaron en la habitación de Harry, aprovechando al máximo el cálido y vibrante fuego de la chimenea. Las 6 pasarían la noche en la mansión Gringotts esa noche, antes de ir a casa de los Granger a la mañana siguiente, donde pasarían el día y la noche. ¿Alguien empezó su ensayo de transformaciones?, preguntó Hermione, recibiendo quejas colectivas de sus amigos. El Gryffindor parecía avergonzado, pero insistió. Solo pregunto porque tenía una duda sobre las instrucciones de la profesora McGonagall. Así pasaste la Navidad, bromeó Daphne, sentada entre Hermione y Tracy. ¿Haciendo la tarea? Hermione tuvo el buen sentido de sonreír. No, en realidad tuve una gran Navidad. Es porque terminaste la tarea de pociones, añadió Tracy, a la broma juguetona. Si estamos hablando de tareas, comenzó Theodore. Nosotras no lo somos, protestó Daphne. Solo tú y Hermione lo son. Antes de que Theodore o Hermione pudieran continuar el tema, o que los demás lo silenciaran por completo, Roxanne Gringotts apareció en la puerta. Aquí están. ¿Pasa algo, mamá? En realidad sí lo hay, respondió vagamente su madre. Me preguntaba si ustedes 6 serían tan amables de acompañarme al salón de baile. ¿El salón de baile?, repitió Daphne confundida, haciendo una mueca. Pero nunca, lo sé, dijo Roxanne. Te veré allí en unos minutos. Harry estaba seguro de ver una leve sonrisa en los labios de la matriarca de Gringotts antes de irse. Se giró hacia Daphne esperando que le diera alguna explicación. ¿De qué se trataba? No tengo ni idea, respondió Daphne, con sus ojos azules fijos en el lugar donde su madre acababa de estar parada. No estamos en problemas, ¿verdad?, preguntó Neville. No, respondió Daphne con desdén antes de levantarse. No sabía que teníais un salón de baile, dijo Hermione. No lo usamos mucho, respondió Daphne, agitando la mano con pereza y añadió, solo lo usamos cuando la familia organiza una fiesta con muchos invitados. Harry terminó su chocolate caliente antes de retirarse a regañadientes de su acogedor lugar junto a la chimenea. Solo hay una manera de averiguar de qué se trata. Miró para ver si los demás estaban listos para irse, así que, dejando sus tazas, los 6 amigos salieron de la habitación de Harry conversando mientras seguían a Daphne hacia el salón de baile, todos preguntándose qué estaría tramando la señora Gringotts. Ah, qué bien que estén todos aquí, saludó una sonriente señora Gringotts mientras los amigos entraban al salón de baile. Harry no recordaba haber visitado esta sala durante el recorrido que Daphne, Tracy y Storie le habían dado la Navidad pasada. Al observar la inmaculada habitación, estaba seguro de que la recordaría. Por su gran tamaño, sabía que Daphne no exageraba al decir que recibía a muchos invitados durante las fiestas. La luz entraba en la cavernosa habitación gracias a los altos ventanales de la pared lateral, mientras que una gran lámpara de araña colgaba sobre sus cabezas con cientos, si no miles, de velas. Muebles antiguos se alineaban contra la pared con mesas ornamentadas y bellamente elaboradas, a intervalos adecuados, para que los invitados pudieran colocar su comida y bebida durante la fiesta. La sala era impresionante, incluso con los pisos de madera pulida, que no crujían ni un crujido mientras los 6 amigos se movían por la sala. En la esquina,
sobre un pequeño soporte, había lo que parecía ser un aparato inalámbrico, y Harry estaba seguro de poder oír música clásica saliendo de sus altavoces. Allí también estaba la señora Gringers, de pie junto al aparato, con una mano apoyada sobre él, mientras su sonrisa se ensanchaba al encontrarse con los 6 amigos. Con todos ustedes aquí hoy, pensé que sería una buena idea comenzar una de sus lecciones, Harry, explicó. Desde que Harry se convirtió oficialmente en pupilo de la familia Gringers, Roxanne y Cyrus le habían estado enseñando lecciones vitales sobre el mundo mágico. Cyrus se centraba en los negocios y la política, mientras que Roxanne le enseñaba a Harry las costumbres sociales que se esperaban de él a medida que crecía. Pero en todas las lecciones que recibió durante el verano, nunca necesitó que nadie más estuviera con él ni lo ayudara. «Mamá», preguntó Daphne con sospecha. Roxanne golpeó el receptor inalámbrico que tenía en la mano. «La lección de hoy será una introducción al baile». Harry gimió, y no estaba solo, escuchó respuestas similares de Neville y Theodore. «Los eventos formales son una práctica común en nuestra sociedad», explicó Roxanne, aparentemente ignorando la reacción de los chicos a su lección. Estos eventos incluyen los diversos bailes benéficos que el ministerio o las familias más prestigiosas organizan a lo largo del año. Caminó hacia ellos, sus tacones resonando contra el suelo. Se espera que todos los magos y brujas tengan una buena práctica en el arte del baile para estas reuniones sociales. Se apoyó una mano en la barbilla mientras sus ojos maranes los recorrieron. «Ahora, dividámonos en parejas». Se dirigió hacia Hermione. La reacción de la Gryffindor al baile parecía ambigua, parecía vacilante, pero también emocionada. «Vamos a bailar con el señor Longbottom», sugirió Roxanne. Si bien la reacción de Hermione al baile había sido mixta, la de Neville no lo fue. El rechoncho Gryffindor parecía petrificado ante la idea de tener que bailar, balbuceando un «vale», para indicar que entendía a la matriarca Gringres, pero no intentó acercarse a su compañera de baile. «No seas tímido», dijo Roxanne. «Aquí todos somos amigos». Puso una mano en el hombro de Neville para acercarlo con cuidado a su pareja de baile. «Te aseguro que esto será divertido». Sin parecer convencido, Neville asintió y se acercó a Hermione. Aunque ninguno de los dos Gryffindor intentó mirarse ni iniciar el contacto necesario para bailar. Siguiendo adelante, la matriarca Gringres volvió su atención hacia Harry. Él reprimió un gemido. Esperaba que lo pasara por alto. «Y haremos que Harry baile con la encantadora señorita Davis». A diferencia de Hermione y Neville, a Tracy no parecía importarle en absoluto bailar. De hecho, parecía encantada con la oportunidad. Harry, en cambio, no compartía su entusiasmo. Tomó la iniciativa, acercándose a él y enredando su mano en el brazo de Harry. Sus ojos brillaron con picardía. «¿Qué te parece, Harry?» Harry tragó saliva, sin compartir el mismo nivel de confianza que Tracy obviamente tenía, claro. Ella pareció darse cuenta y le dio una palmadita en el hombro. «No te preocupes, solo sigue mi ejemplo». Él respondió con un fuerte asentimiento. Ninguno de los dos pudo continuar su conversación ya que la señora Gringres había centrado su atención en la pareja restante sin asignar. «Y eso deja a mi hija con el señor Nat», terminó Roxanne por encima de las fuertes protestas de los Slytherin restantes. «Preferiría bailar con un demente», proclamó Daphne, cruzando los brazos sobre el pecho mientras miraba a Theodore con una mirada mortal. Theo, por su parte, parecía tan abatido como Daphne. «Sí, y preferiría saltar de la torre de astronomía de Hogwarts». «Puedo empujarte», sugirió Daphne. «Vamos, vamos», dijo Roxanne, interviniendo antes de que los Slytherins enfrentados pudieran continuar su intercambio de insultos. Puso una mano sobre el hombro de su hija, empujándola suavemente hacia Theodore. Está bien», dijo Daphne, acercándose a Theodore, con los brazos cruzados y tomando posición a su lado. Ella inspeccionó las 3 parejas antes de aconsejar. Sería útil si se pusieran uno frente al otro. Harry se giró para mirar a Tracy. Mirando a su izquierda vio a un nervioso Neville seguir su ejemplo, y mirando a su derecha vio a un Theodore más resignado mientras tomaba su posición frente a Daphne. «Excelente», dijo Roxanne sonriendo.
mientras aplaudía. Hay varios bailes a los que es mejor acostumbrarse, pero para la lección de hoy, lo haremos simple. Para Harry Potter, las siguientes 2 horas fueron todo menos sencillas. La señora Gringres les enseñó varias rutinas de baile, cada una más confusa para Harry. Por suerte, al principio le tocó a Tracy, quien resultó ser una excelente bailarina. Cuando le preguntó al respecto, ella simplemente sonrió antes de encogerse de hombros, diciendo que ella y su madre habían tomado clases de baile juntas durante los últimos 2 veranos. Tracy pudo guiarlo en las rutinas, lo que hizo que Harry se sintiera bastante competente. Sin embargo, no solo bailó con Tracy, sino que también le asignaron a Hermione y Daphne. La señora Gringres explicó su decisión de cambiar de pareja porque quería que se familiarizaran con otras parejas, y mencionó que en estos bailes no era raro bailar con varias parejas a lo largo de la noche. Harry y Hermione fueron la siguiente pareja. Para decirlo suavemente, eran un completo desastre juntos. Ninguno tenía ni idea de lo que hacían. Sin Tracy para guiarlo, Harry estaba completamente perdido y se notaba dolorosamente. Lo único que lograron en sus pocas rutinas fue molestarse mutuamente incontables veces. Intentando distraerse del creciente dolor en los pies, miró hacia afuera para ver cómo estaban las otras 2 parejas. Tracy estaba con Theodore, y los 2 Slytherin trabajaban bien juntos. Parecía que Theodore hacía lo mismo que Harry había hecho antes, permaneciendo callado y escuchando las instrucciones de Tracy. Neville, el tímido Gryffindor, estaba emparejado con Daphne, con la misma timidez que cuando lo habían emparejado con Hermione. Estaba erguido como un palo, tartamudeando mientras intentaba seguir las instrucciones de Roxanne. La matriarca Gringres rondaba a la pareja y ofrecía consejos pacientes a Neville a medida que avanzaba la rutina. La última pareja de baile de la clase fue Harry y Daphne. Él se cuidaba los pies hinchados, tras haber sido pisoteados varias veces por Hermione, se dirigió hacia su última compañera de baile. Ella le ofreció una sonrisa, con un par de manos entrelazadas, mientras Harry apoyaba la otra en su cintura y ella en su hombro. Aún confundido, y lejos de dominar las diversas rutinas de baile, sumado a sus pies doloridos, le dificultaban comenzar su rutina con Daphne. Afortunadamente para él, Daphne tomó la iniciativa, lo que hizo que Harry se diera cuenta de que Tracy no era la única buena bailarina. No debería haberle sorprendido, sabiendo que su madre seguramente le había enseñado algunas cosas a Daphne antes de esta lección. Y al igual que con Tracy, Harry se encontró siguiendo el ejemplo de Daphne y bailando bastante bien. Al mirar hacia arriba, vio que Tracy y Neville estaban juntos, y para sorpresa de nadie, Tracy lideraba y le susurraba pacientemente a Neville, quien aún parecía nervioso. Sin embargo, lo hacía sorprendentemente bien siguiéndolos y guiándola. Harry, observándolos, solo contó una mueca de dolor de Tracy cuando Neville le pisó los pies sin querer. Theodore y Hermione eran la otra pareja. Los 2 amigos parecían algo nerviosos por el contacto cercano entre ellos, mientras realizaban su rutina a trompicones. Sin embargo, parecieron superar la vergüenza inicial con bastante rapidez, aunque no se notaba en su juego de pies, que seguía siendo lamentable. Sin embargo, ahora, ninguno parecía sumirse en su propia incomodidad o miseria, y aunque sus rostros seguían enrojecidos, los 2 amigos estaban superando su incomodidad e intercambiando sonrisas tímidas, seguidas de risas. Al poco rato, Roxanne dio por terminada la clase. Afirmó que había sido un éxito, además de la primera de muchas que se esperaban en los próximos meses y años. Esto provocó una queja de los chicos al pensar en más clases de baile en el futuro. Sin embargo, cuando Harry soltó las manos de Daphne, sus miradas se cruzaron y ella le dedicó una leve sonrisa. En ese instante, sintió una opresión en el pecho al devolverle la sonrisa, pensando que quizás más clases de baile no fueran tan mala idea después de todo, sobre todo si eran con la pareja adecuada. ¿Dónde está? Harry empezaba a perder la paciencia mientras continuaba su búsqueda del escurridizo libro en la biblioteca de Hogwarts. Apenas habían regresado una semana después de las vacaciones de Navidad,
y Harry y los demás ya estaban en la biblioteca estudiando y haciendo los deberes. Mientras sus amigos estaban en su sitio habitual, Harry rebuscaba entre las enormes estanterías de la sección de historia del colegio buscando un libro sobre las guerras de los goblins del siglo XVII que necesitaba para escribir otro ensayo sobre goblins para historia de la magia. Este ensayo sería su tercer ensayo sobre goblins este año. Theodore solo tenía una reseña elogiosa del libro, ya que había sido el último en sacarlo. Por desgracia para Harry, su amigo lo había devuelto al principio del trimestre. Revisó el papel arrugado que tenía en la mano para asegurarse de haber recordado el título y el nombre del autor, así era, lo que significaba que estaba en el lugar correcto, pero al mirar la estantería frente a él, el libro no estaba. Ya había consultado el catálogo para asegurarse de que no lo hubieran sacado. No lo habían sacado. Así que debería estar aquí, reflexionó un frustrado Harry mientras entrecerraba los ojos para leer el pequeño texto en los lomos de varios libros en busca del libro que necesitaba. Había un libro sobre lucha de duendes, trinos de duendes e incluso un libro sobre pelucas de duendes. ¿Y dónde se suponía que estaba el libro sobre las guerras de duendes del siglo XVII? No había nada. Retrocedió un paso, sintiendo que le arreciaba el dolor de cabeza por tener que entrecerrar los ojos para leer tanta letra pequeña en los últimos minutos. Se masajeó suavemente la sien antes de pasarse la mano por la cara. El dolor de cabeza parecía empeorar, y empezaba a pensar que era mejor preguntarle a la bibliotecaria. Un dolor repentino pero punzante hizo que Harry se encogiera, llevándose instintivamente la mano a la frente. Lo primero que pensó fue que se debía al persistente dolor de cabeza, antes de darse cuenta de que el hormigueo seguía presente, y no era dolor de cabeza, sino que provenía de su cicatriz. Confundido, y un poco aprensivo por el dolor en su cicatriz, se llevó los dedos con cautela a la marca del rayo en la frente. Dio unos pasos hacia atrás con su atención en su cicatriz, no miraba hacia donde iba, chocando con alguien en el proceso y sin poder mantener el equilibrio, cayó al suelo escuchando una voz familiar gritar en protesta. «Cuidado, Potter». El desdén en la voz fue evidente para Harry incluso antes de levantar la vista de su asiento y ver a Draco Malfoy de pie junto a él. Su compañero de segundo año de Slytherin estaba más pálido de lo habitual, su cabello rubio, a menudo arreglado y peinado hacia atrás, estaba despeinado, y se le veían ojeras bajo los ojos grises. Parecía enfermizo y en sus manos solo llevaba un libro, pero no parecía un libro de texto escolar. Parecía destartalado y casi destartalado, pero, dejando de lado las apariencias, Malfoy lo apretaba contra el pecho como si fuera lo más preciado del mundo. «Lo siento, Malfoy», murmuró Harry. Era una píldora amarga de tragar disculparse con él, pero al haber chocado con él, sintió que era una obligación educada. «¿Crees que eres demasiado bueno como para fijarte por dónde vas, Scarrea?», se burló Malfoy. Harry decidió no caer en la tentación de Malfoy y optó por levantarse del suelo y ponerse de pie. Al incorporarse, el dolor en su cicatriz no hizo más que aumentar. Entrecerró los ojos y se obligó a no hacer una mueca de dolor delante de Malfoy, pues no quería darle la satisfacción. Por suerte para Harry, Malfoy no pareció darse cuenta ni tener intención de entretenerse, ya que Draco lo empujó y lo alejó rápidamente de la fila, dejándolo fuera de la vista. Poco después de que Malfoy se marchara, la cicatriz del dolor desapareció, al igual que el dolor de cabeza. Fue también desde su perspectiva que Harry finalmente vio su libro. Estaba colocado por error en el estante opuesto al que estaba mirando. Arrebatándolo de su lugar, Harry, satisfecho, regresó a la mesa de sus amigos. Con el libro en la mano, la atención de Harry volvió al dolor de su cicatriz. Recordó que solo le había dolido antes cerca de Quirrell y que eso había ocurrido porque Voldemort lo poseía. Con esa revelación, lo primero que le vino a la mente fue ¿significaba eso que Malfoy estaba siendo poseído por Voldemort? Harry descartó ese pensamiento tan pronto como le vino a la mente, dándose cuenta de lo absurdo que sería si eso hubiera sucedido. Pero, ¿qué otra cosa podría haber causado el hormigueo doloroso en la cicatriz de Harry?
Sus pensamientos sobre el dolor de su cicatriz quedaron a un lado al escuchar las voces familiares de sus amigos que estaban sentados en su mesa habitual en su lugar habitual en la biblioteca. ¿No es un poco pronto para hablar de nuestras asignaturas optativas? Ese era Neville. Harry vio al rechoncho Gryffindor sentado a un lado de la mesa junto a Hermione, con Theodore al otro lado. Frente a Neville estaba Tracy y frente a Hermione, Daphne. El único asiento vacío en la mesa era el del fondo, entre Daphne y Theodore, que era donde Harry había dejado su mochila cuando había ido a buscar el libro de la biblioteca hacía unos minutos. Nunca es demasiado temprano, replicó Hermione, mientras revisaba varios panfletos que había reunido de su jefe de casa y los había colocado encima de su libro de encantamiento cerrado. Así es, asintió Daphne, agitando un folleto para enfatizar su punto. Tomaremos estas clases durante los próximos 2 años, incluyendo OWLS. Hermione asentía apoyando el astuto argumento de Daphne, y al aparecer Harry, intentó borrar cualquier molestia que aún le quedara en la expresión por el dolor que acababa de sentir en su cicatriz. Tras decidir que en ese momento quizá no fuera la mejor idea compartir lo que acababa de pasar con su cicatriz, no quería llamar la atención, confundir ni preocupar a algo que podría haber sido solo una casualidad. El primero en ver a Harry fue Theodore. ¿Encontraste el libro? Todas las miradas se volvieron hacia Harry, quien asintió, sosteniendo el libro como prueba. Los demás, satisfechos, continuaron su charla sobre las asignaturas optativas que querrían cursar. El único que no se había dado la vuelta era Theodore, quien le dedicó a Harry una expresión curiosa. Intentó disimular la curiosidad de su amigo con una sonrisa forzada. No pareció funcionar. ¿Estás bien?, susurró cuando Harry se sentó. Sí, Harry le hizo un gesto para que se fuera. Solo me dio un poco de dolor de cabeza intentar encontrar este libro. Theodore no parecía convencido, pero afortunadamente no insistió y le dirigió a Harry una mirada más curiosa antes de volver su atención a su libro de pociones abierto. Mientras escuchaba a medias la conversación de Daphne y Hermione sobre las próximas asignaturas optativas, Harry cogió uno de los folletos más cercanos, junto a los libros de Daphne. Era sobre runas antiguas. Esta era la asignatura que encabezaba la lista de asignaturas optativas de Harry. Su interés por la materia no hizo más que aumentar al darse cuenta de la importancia de las runas para el mundo mágico y de su uso en tantos objetos mágicos con los que entró en contacto, como el pensadero de Dumbledore, la radio de su madre y las escobas del colegio. Pensando en runas, preguntó Theo cuando Harry levantó la vista del panfleto. Sí, respondió, tú. Theo asintió, sí, lo tomaré también. Harry sonrió, eso es genial. Para algunos, dijo Daphne arrastrando las palabras, entrando en la conversación. Su tono burlón adelantó sus siguientes palabras, es justo lo que necesito, más clases contigo, Nat. Theodore tuvo el buen sensato de poner los ojos en blanco, sin hacer el esfuerzo de responder a sus bromas. Creo que todos estamos tomando runas, observó Tracy, mirando alrededor de la mesa, recibiendo asentimientos de confirmación de Daphne y Hermione para fortalecer aún más su observación. No todo el mundo. 5 cabezas se volvieron hacia el único que se resistía, Neville Longbottom. ¿No te llevarás runas, Ivy?, preguntó Harry. Él negó con la cabeza. No, sería pésimo en eso. Podríamos ayudarte, le aseguró Harry a su amigo. Complacido, los demás en la mesa sintieron, indicando que también estaban dispuestos a ayudar a Neville si el tema le resultaba difícil. No, está bien, respondió Neville, aunque parecía agradecido por el gesto. ¿Y qué clases vas a tomar?, preguntó Hermione, mirando un par de folletos que había estado leyendo. Cuidado de criaturas mágicas, respondió, y estudios Muggles. Estudios Muggles, repitió Harry. No debería sorprenderle la última elección de Neville, sabiendo que su tiempo con los Granger y en casa de Tracy había marcado al mago sangre pura. Su introducción a varios dispositivos Muggles pareció despertar su curiosidad. Sí, confirmó Neville, emocionado y feliz por sus perspectivas de elección. Creo que va a ser genial. Genial, Ivy, animó Theo. Yo también tomaría estudios Muggles, pero... Su voz se fue apagando,
y todos en la mesa sabían a quién iba a referirse. No sería sorprendente saber que el señor Nat no estaría de acuerdo ni apoyaría a su hijo si decidiera tomar una clase sobre estudios Muggles. ¿Y cuál será tu segunda clase?, preguntó Harry, queriendo desviar el tema del padre de Theo. Probablemente cuidado de criaturas mágicas. Sí, parece una buena clase, coincidió Harry. Siempre le habían interesado las criaturas mágicas desde que conoció el mundo mágico. Yo también la estoy tomando. ¿En serio?, preguntaron Theo y Neville. Sí, debería ser una clase divertida. ¿Qué pasa con la aritmancia?, preguntó Daphne. Harry se encogió de hombros. Creo que podría prescindir de él. Daphne puso los ojos en blanco. Los chicos y sus monstruos. Pronto se descubrió que las chicas tomarían y compartirían sus asignaturas optativas, ya que las tres habían decidido cursar runas antiguas y aritmancia. Harry y Theodore compartían su horario de asignaturas optativas, optando por runas antiguas y cuidado de criaturas mágicas. Por último, Neville, el único de ellas que cursaba estudios Muggles, también planeaba cursar cuidado de criaturas mágicas. Tengo muchos libros, Neville. Si necesitas ayuda con los estudios Muggles, animó Hermione a su compañero Gryffindor. Tracy asintió con la cabeza. Así es, mi mamá también. Estará encantada de ayudarte con cualquier pregunta que tengas. Gracias, respondió Neville, agradecido por el apoyo de sus amigos al querer ayudarlo. Las dos chicas le sonrieron a la Gryffindor, antes de que Tracy centrara su atención en su reloj. Su sonrisa desapareció rápidamente al tiempo que la expresión de la Slytherin se tornaba desolada. Hermione, tenemos que irnos. ¿Jack?, preguntó Hermione igualmente sorprendida. Tracy respondió extendiendo el brazo y señalando su reloj para que Hermione pudiera leer la hora por sí misma. Oh, querido, dijo Hermione, sonando agotada, tienes razón, tenemos que irnos. Confundido y curioso por su repentino cambio de comportamiento, Harry se preguntaba en silencio de qué hablaban sus dos amigos. Parecía que no era el único, ya que Theodore formuló la pregunta obvia. ¿A dónde van ustedes dos? Las chicas se detuvieron mientras preparaban sus maletas para intercambiar una mirada, antes de que Hermione finalmente respondiera. El profesor Lockhart nos pidió que le ayudáramos con el correo de sus fans. Theodore observó a sus dos amigos con incredulidad antes de negar con la cabeza, dándose cuenta de que no había oído mal. Odiaría que se lo perdieran. Ninguna de las chicas decidió responder a su comentario sarcástico, ya que acababan de terminar de empacar sus mochiles escolares y, con un rápido gesto, las dos chicas se fueron. No puedo creerlos, se quejó Theo. Sí, asintió Neville, suena más como algo que harías para detención, no por diversión. Imaginar ese tipo de castigo bastó para que Harry negara con la cabeza. Odiaría estar en ese castigo. Theodore y Neville se apresuraron a expresar su acuerdo. Daphne no habló sobre el asunto. La Slytherin estaba en proceso de empacar sus propias cosas. ¿A dónde vas?, preguntó Harry. A la lechucería, se echó el bolso al hombro. A enviar unas cartas a casa, levantó las que quería enviar. Nos vemos en la cena. De acuerdo, dijo Harry, sabiendo que a Daphne le gustaba enviar cartas por separado a sus padres y a su hermana, e intentaba escribirles siempre que podía. Su partida a la lechucería le recordó a Harry que tenía sus propias cartas que escribir. Las dos que tenía en mente eran para Lunático y Hagrid. ¿Estás seguro de que no hay otra manera?, gimió Theodore. No, si quieres tener buenos resultados en la materia, respondió Neville. Las reflexiones de Harry sobre sus cartas fueron interrumpidas por sus dos amigos, quienes se volvieron hacia él y vieron que también estaban recogiendo sus cosas. ¿A dónde van? Los invernaderos, respondió Neville. ¿Los dos?, preguntó Harry, volviéndose hacia su mejor amigo, sabiendo que a Theodore no le gustaba mucho la herbología. Sí, respondió Theo resignado, señalando a Neville y añadió, me está ayudando con mi tarea. Diviértete, dijo Harry secamente, luchando contra una sonrisa al ver la mirada dolorida de Theo por tener que trabajar en una clase que particularmente no le gustaba. Neville pareció no notar el sarcasmo de Harry, ya que sonrió y respondió con un entusiasta, lo haremos. ¿Y tú qué?, preguntó Theo.
Me quedo aquí, respondió Harry, abriendo el libro de la biblioteca sobre guerras de goblins que acababa de encontrar y sacando un pergamino y su pluma. Tengo que escribir ese ensayo sobre goblins. No hay necesidad de alardear, dijo Theo con tristeza. Harry y Neville intercambiaron miradas. No era ningún secreto para ellos saber que Theo prefería escribir un ensayo de historia antes que trabajar en su tarea de herbología. ¿Nos vemos en la cena? Sí, respondió Harry, despidiéndose de sus dos amigos con la mano, antes de volver su atención hacia su libro de historia abierto para empezar a trabajar en su ensayo de historia de la magia. Harry Potter estaba rodeado de oscuridad. La única luz era un destello tenue que le guiñaba el ojo en la distancia. Viendo esta luz como un faro que lo ayudaba a escapar de la oscuridad sofocante, Harry se acercó. Mientras lo hacía, intentó comprender su situación actual. Y lo primero que tuvo que averiguar fue dónde estaba. Desgarrar, matar. Una voz fría y asesina resonó en la oscuridad, erizando el vello de la nuca de Harry. Se giró, entrecerrando los ojos en la oscuridad, con la esperanza de encontrar el origen de la voz, pero no vio nada. Aceleró el paso hacia el destello de luz que comenzaba a brillar en la oscuridad, iluminando el camino que tenía delante. La fría voz permaneció en silencio durante el resto del recorrido de Harry. Al acercarse, descubrió la fuente de la luz. Era el espejo de Ouist. Su marco dorado y ornamentado brillaba bajo la tenue luz de unas cuantas velas en el techo. Era imposible. Harry había visto el espejo destruido en su lucha contra Voldemort. Somos uno. La suave voz siseante le revolvió el estómago a Harry. Era una voz demasiado familiar que ya había oído antes. Respirando hondo, Harry se acercó al espejo por primera vez. Se vio mirándose, pero en el espejo no se veía su cabello oscuro y rebelde. Estaba cubierto por un turbante morado demasiado familiar. Sobresaltado, Harry se llevó las manos a la cabeza, intentando quitárselo con torpeza, pero no era tela, sino cabello lo que tocó. No llevaba el turbante, solo su reflejo. «¿Creías que podrías eludirme?», respondió la voz siseante. Era la voz de Voldemort. Harry miró a su alrededor buscando el origen de la voz, pero solo estaban él y el espejo. «Mírame», exigió la voz silbante de Voldemort. Pudo localizar el origen de la voz de Voldemort, girándose lentamente para mirarse al espejo. Sintió un vuelco en el estómago y sus peores sospechas se confirmaron al verse reflejado. El turbante púrpura que cubría su propia cabeza en el espejo había sido retirado para revelar el rostro que lo había atormentado en muchos de sus sueños. Sin embargo, esta vez, el rostro no estaba en la nuca de Quirrell, sino en la de Harry. La carne blanca y pastosa se estiraba, dejando al descubierto un rostro demacrado y hundido. Ojos rojos y brillantes que brillaban con malicia, con labios finos que se desprendían formando una sonrisa maliciosa. Y no tenía nariz, en cambio, tenía hendiduras que parecían más propias de una serpiente que de un humano. De nuevo, Harry se llevó la mano a la cabeza, aliviado al sentir el cabello. Una vez más, era solo el reflejo en el espejo, y no el propio Harry, quien poseía a Voldemort. «¿Crees que estás a salvo?», preguntó Voldemort con sarcasmo. «No lo estás». «¿Qué quieres?», preguntó Harry, intentando darle un poco de confianza a su voz. «Para terminar lo que empecé». Al principio, Harry pensó que se refería a la piedra, que se refería al propio Harry, pero al ver algo en sus ojos, se dio cuenta de que no era Harry. Él no era el centro de atención. Era algo más, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en lo que quería decir cuando una nueva voz emergió de nuevo. «Huelo sangre». Era la voz fría y asesina. Había regresado. Se le heló la sangre y se dio vuelta para no ver nada. «No puedes detener lo inevitable». Esa era la voz de Voldemort. Harry se giró hacia su reflejo, hacia el rostro de Voldemort, grabado en la nuca de Harry, no de Quirrell. Era una visión verdaderamente aterradora ver al monstruo conocido como Voldemort transformado en la parte posterior de su propia piel, aunque solo fuera su reflejo. Eso no consoló a Harry, sino que lo hizo preguntarse cómo era posible. Podría estar vinculado a Voldemort. Abrió la boca para hablar y refutar a Voldemort, pero la voz fría regresó. «Los que profanan a mi noble amo deben ser castigados».
Sintió el corazón latir con fuerza tras las costillas al oír de nuevo la voz asesina, pero todos sus intentos de mirar a través de la oscuridad para vislumbrar el origen de la voz fueron en vano. Harry no encontró nada, no vio nada. No ganarás, proclamó Harry volviendo su atención al rostro del señor oscuro más temido del siglo pasado. La antigua oscuridad ha despertado, respondió el señor oscuro. Sus finos labios se curvaron hacia atrás, mostrando unos dientes amarillos y podridos que más bien parecían colmillos. Y todos los considerados impuros deben ser purgados. Acosar, Voldemort se había ido. El reflejo de Harry se había ido. El espejo de Ouist se había ido. Harry, despierta. La oscuridad se disipaba. La luz comenzaba a girar de nuevo a su alrededor. Acosar, gruñó Harry, parpadeando bajo la luz y descubriendo que su rostro estaba en una página abierta del libro de historia. Se había quedado dormido mientras intentaba escribir su ensayo de historia de la magia. Su encuentro con su propio reflejo con el rostro de Voldemort había sido un sueño, o más bien, una pesadilla. No era real, no podía ser real, pero Harry no encontró confianza ni satisfacción en este descubrimiento. En cambio, sentía la persistente sospecha de que su encuentro con Voldemort podría no haber sido del todo un sueño. La mano de Theo estaba sobre su hombro, indicando que había intentado sacudirlo para despertarlo. ¿Estás bien, Harry?, preguntó, con la mano sobre su hombro, mientras parecía sin aliento. Separó la cara de la página para incorporarse y reprimió un bostezo. Estoy bien, Theo. Su compañero Slytherin dejó escapar un suspiro. Bien, dijo, dándole una palmadita en el hombro a Harry. ¿Qué pasa?, preguntó Harry, poniéndose las gafas y viendo a un preocupado Theodore entrar en su campo de visión. Su amigo estaba un poco más pálido y respiraba con dificultad, lo que indicaba que probablemente había corrido hasta allí. Hubo un ataque. Harry se animó al instante. Sintió un frío creciente en su interior al recordar su encuentro. ¿Qué quieres decir? Un estudiante, empezó Theodore, con aspecto y voz algo temblorosos. Un estudiante ha sido atacado. En diagonal incluí la escena de la pelea de bolas de nieve porque quería mostrar a Harry y sus amigos como niños disfrutando de las vacaciones y divirtiéndose sin preocuparse por las calificaciones ni las amenazas. Una oportunidad para que Harry fuera normal y no tuviera que preocuparse por nada, un raro momento de felicidad para el Slytherin de segundo año. La escena de baile de este capítulo me rondaba la cabeza desde hacía tiempo, desde los primeros bocetos de esta historia. Quería usarla para mostrar la incomodidad que pueden sentir los niños en esta etapa, sobre todo con sus amigos, a medida que empiezan a surgir en ellos sentimientos confusos. Además, no soy experto en baile, así que mantuve las técnicas y rutinas vagas a propósito. Espero no haberlo estropeado. Gracias por leer.